El día de hoy aparece un desplegado en dos periódicos importantes, El Universal y Reforma, que publica un desplegado por una democracia constitucional. Este desplegado propone por un grupo amplio de intelectuales, políticos de diversas corrientes y perspectivas, un grupo muy plural, que se haga un gobierno de coalición en caso de que nadie alcance una mayoría absoluta, más de la mitad, ni en el Ejecutivo ni en las bancas del Legislativo. Esta es la condición que vamos a discutir hoy. Realmente yo entiendo esta propuesta que yo firmo, por cierto, como la necesidad que tenemos de fortalecer a los poderes, al Estado, para poder cumplir con sus tareas. Este Estado se encuentra muy debilitado, sobre todo en su régimen presidencial. El presidente no está pudiendo cumplir con sus tareas, tampoco los otros poderes. De tal manera que se está buscando que se haga una coalición, un reforzamiento para que los poderes puedan hacer su tarea, porque claramente no la están haciendo. El periódico Reforma titula a 8 columnas el gobierno de coalición que está proponiendo este desplegado, y entre los firmantes que, como decía, está mi nombre, me lo ubican arbitrariamente dentro de los miembros del Partido Acción Nacional, partido al que yo renuncié hace más de 2 años, por lo cual me permito hacer un reclamo al periódico Reforma. Muy bien, todos los que te conocemos nos dimos cuenta de ese error, no deja de llamar la atención, ya queda eliminado. Bueno, vamos a lo del gobierno de coalición. 2 puntos que pregunto. Entre los firmantes está Manlio Fabio Beltrones, ni más ni menos. O sea, el personaje que está, al menos en teoría, disputándole la candidatura a Enrique Peña Nieto. Peña Nieto y los peñanietistas han propuesto otra fórmula, una fórmula fantástica. Si nosotros tenemos menos de la mitad, vamos a hacer que nos den más de la mitad. Es decir, cuando no lo saquemos en los votos, resulta que nuestros votos van a valer más que los otros y que nos den más miembros del Congreso. Supongo que esta es una respuesta a esa propuesta, al menos en parte, a esa propuesta de Peña Nieto, de querer tener mayorías artificiales. Aquí sería coalición, o sea, serían varios partidos, por lo menos 2, que juntos sumarían más del 51% y nadie se sentiría agraviado. El otro punto, Francisco José, tú dices que es la impotencia de los poderes por no tener mayoría. Una pregunta también, ¿es por no tener mayoría o por ser particularmente incapaces? Es incapacidad ya de las dirigencias, incapacidad personal. ¿Qué tal si en otras circunstancias otros líderes, aunque tuvieran minoría, hubieran podido usar la política para llegar a tener una masa crítica dentro del Congreso necesaria para que sus propuestas, negociándolas, pudieran pasar? A mí me parece muy interesante el planteamiento que hicieron, muy impresionante primero por los nombres que lograron reunir. Está por supuesto Beltrones, yo creo que es una buena lectura la que hace Lorenzo Meyer, es como una especie de respuesta al planteamiento de Peña Nieto y todo este grupo que decía, a ver, queremos cláusula de mayoría, de gobernabilidad, por tanto nos dan esto. Aquí se plantea la necesidad de hacer política, es decir, si quieren mayorías hay que construirlas, ¿no? Las mayorías son de quien se las trabaja, no solamente quien las gana por la vía de una cláusula de gobernabilidad. Impresionante ver a Gabino Cue, a Maloba, a grupos de panistas, incluido Santiago Krill, que es precandidato a la presidencia. En fin, me parece Marcelo Ebrard, muy, digamos, impresionante el número de personas que reúnen. Lo que no entiendo bien es qué significa una democracia constitucional o en qué caso suponen que se debería dar mayoría. El sistema, por lo menos en lo que tiene que ver con la presidencia de la República, es de mayoría relativa. Por tanto, podemos tener un presidente
con el 38% y ese presidente va a decir, yo tengo un mandato de las urnas y yo soy el presidente de México y no tengo por qué pactar con nadie más y tendría derecho a hacerlo. Por el lado de las mayorías parlamentarias, no sé si necesariamente tenga que quedar esto en una legislación o dependa más de la capacidad de generar un programa que entusiasme a las mayorías. Tampoco entendí bien si esto supondría, si el planteamiento de todos los firmantes, el hecho de que eso, digamos, pasara por la ratificación de un gabinete o, como llaman en otras latitudes, simplemente un pacto de legislatura. Vamos a sacar 3 o 4 leyes y lo demás ya vendrá. En fin, me quedan esas dudas, empezando por el título del desplegado. Eso no está planteado, lo de una ratificación del gabinete por parte del Senado en el desplegado. Es parte de una iniciativa que hace unas semanas introdujo precisamente Mario Fabio Beltrones, el reglamentar las posibilidades de que se dé un gobierno de coalición, en donde él dice es opcional, desde luego, ¿no? Es decir, un presidente que llegue incluso sin mayoría puede intentar un gobierno de coalición, no tendría que ser obligatorio como sucede en los sistemas parlamentarios, que si no cuentas con una mayoría absoluta en la Cámara Baja, no puedes formar gobierno y tienes que buscar esa coalición entre varios partidos. Aquí no, aquí puedes optar o no, pero en el caso de que optaras, además de que hubiera un proyecto muy claro que incorporara, digamos, una negociación con los partidos coaligados, habría una ratificación del gabinete por parte del Senado. Es una especie de semipresidencialismo al que siempre ha apuntado desde hace tiempo ya Beltrones. Pero, por cierto, esa iniciativa ha sido respaldada por los senadores del PAN y también del PRD, que también son firmantes algunos de ellos, Santiago Krill y Carlos Navarrete. González Morfín. Y Carlos González Navarrete, Morfín también del PAN, así es. Pero eso no está en el desplegado. Aquí simplemente es decir, bueno, hay fórmulas alternativas a la cláusula de gobernabilidad o a otra propuesta que se maneja también por ahí para conseguir una mayoría más fácilmente en el Congreso, que es eliminar a los plurinominales. Efectivamente, si solamente tuvieras diputados de mayoría, es más fácil que quien gana la mayoría relativa se convierta en votos, se convierta en mayoría absoluta en escaños. Pero eliminas las minorías. Claro, uno diría, bueno, pues el Partido Verde y el PANAL que los quiten, pero digamos como fórmula, los diputados de representación proporcional permiten reflejar las minorías que hay en los ciudadanos y no generar, por el lado de la cláusula de gobernabilidad, mayorías artificiales. Entonces, sin eliminar las minorías, que la gente tiene derecho a votar, si quiere, por el Verde o por el PANAL, ¿no? Es decir, en tanto sea voto libre o por cualquiera de los otros partidos pequeños. Y también sin modificar la representación de los ciudadanos en el voto, sin modificarla artificialmente como es la cláusula de gobernabilidad. Ahora, en estricto sentido, hoy por hoy se pueden hacer coaliciones, no necesitas una reglamentación. Aquí es básicamente también un poco como no solamente una especie de apoyo que algunos apoyaran directamente a la iniciativa de Beltrones, otros no está especificado en el desplegado, no es un compromiso con esa iniciativa necesariamente, pero sí el de exhortar y decir, oigan, hay que buscar gobiernos de mayoría, porque de lo contrario sí se complica. Puede ser falta de habilidad, con esto termino, pero también es que los partidos grandes no colaboran. Ellos quieren apoyar las reformas, lo vimos con el PRI muy claramente en varios casos. Si ellos son gobierno, no aceptan ser socios minoritarios de un gobierno de coalición. Felipe Calderón invitó al PRI y no quiso. Vicente Fox invitó al PRD con algunos cargos de gabinete y no quisieron. Es decir, estos 3 partidos no quieren formar parte de una coalición como socios minoritarios. Bueno, yo creo que es cierto lo que dices, que ahora se pueden hacer coaliciones, pero hay 3 tipos de coaliciones, por lo menos, mi estimado José Antonio. Las electorales, que son las que autorizan la ley, las de gobierno, que son solamente para llegar. Y una vez que llegan los partidos, cada quien agarra por su camino, toma sus curules, etcétera. Las coaliciones de gobierno, que son para gobernar, estas son las que está proponiendo el desplegado. Y las coaliciones parlamentarias, que se dan para sacar proyectos legislativos, para aprobar el presupuesto, etcétera, que se han venido haciendo cada año desde que el PRI perdió la mayoría. Lo que se está planteando aquí es la realización de un gobierno que se fortalezca porque un conjunto de fuerzas que son dispares o que difieren coinciden en una serie de puntos que hay que sacar adelante para que el país salga adelante. Es decir, una coalición de gobierno. Es cierto, como los 3 plantearon, que hay un equívoco
porque el nombre del desplegado es por una democracia constitucional y no se está pidiendo que se cambie la Constitución. Hay una petición implícita en el título del desplegado, pero en realidad se está planteando una coalición voluntaria. Tal vez porque ya no hay tiempo de aquí a las elecciones de 2012 para ponerlo en la ley. O tal vez porque algunos se opondrían. La tendencia presidencialista y aún la semipresidencialista se opondría a ponerlo en la ley, porque en este desplegado lo firman algunas gentes que están en pro del gobierno parlamentario, del sistema parlamentario de gobierno, como José Woldenberg, como el propio José Antonio. Yo estoy bastante cerca de esto, más bien al semiparlamentarismo. El semipresidencialismo se me hace que se queda corta. Hermano, ¿no? Sí, pero en fin, para poder juntar a este conjunto tan diverso de personajes, en donde están gentes del PRI, del PAN, del PRD, como ya dijeron, incluso hay varios candidatos presidenciales o precandidatos, suspirantes, como decía don Daniel Cosío Villegas, ¿verdad? Está el propio Beltrones, está Marcelo Ebrard. Está Marcelo Ebrard, virtualmente está Josefina, porque hay varios amigos suyos que están firmando. Krill. Está Krill, en fin. A ver, estamos viendo otra vez una pregunta, quizá con un poco de mala leche. de mala leche. De provocación. En México, en el México del siglo XXI, una coalición, un agrupamiento de partidos que llegue a algún proyecto común es mucho más fácil desde la derecha que desde la izquierda. Lo pongo como pregunta, pero también podría ser como afirmación. Es muchísimo más fácil que se acerquen, por ejemplo, PRI y PAN. Pues, ¿cuál es la diferencia en el fondo de su proyecto económico, de su visión de futuro, si tienen visión? Que una coalición entre uno de estos dos partidos y la izquierda. México es un país conservador, sus valores, nos lo dicen las encuestas, son bastante conservadores, desafortunadamente desde mi perspectiva, pero es un hecho. Entonces, una coalición no sería más una forma de afianzar una derecha amplia. Si es entre los tres partidos importantes, hasta ciertos puntos estoy de acuerdo contigo, Lorenzo, pero en el PRI no hay un solo proyecto. Ahí hay también nacionalistas de viejo cuño, porque de ser tan como lo pones así, PRI y PAN son lo mismo y van en el mismo proyecto, la reforma energética que presentó Calderón se hubiera aprobado tal cual, Entre PRI y PAN la podían haber aprobado a nivel constitucional y todo. Sin embargo, se fue desvirtuando al grado en que casi se parecía más a lo que propuso López Obrador que a lo que propuso Calderón. ¿Por qué? Porque dentro del PRI también hay grupos, no los queremos llamar de izquierda, no, pero son nacionalismo revolucionario que no tiene que ver mucho con los proyectos tecnocráticos, neoliberales o los del PAN. Entonces, el PRI también podría tener una coalición para ciertos temas con la izquierda. Pero yo me imagino que aquí también está propuesto, digamos, los otros partidos chicos. O sea, el PRI puede ser mayoría, como ya la tiene en la Cámara Baja, con el Verde, eventualmente el PANAL con el PAN, o el PRD con PT y con Movimiento Ciudadano, que eventualmente, según como fueran las votaciones, podrían tener mayoría absoluta, ya con una coalición de un partido grande con uno o dos chicos. Yo creo que idealmente es una buena idea, sí, que haya ese tipo de agregaciones políticas. Yo creo, sin embargo, que el gran problema de nuestro sistema político es que está capturado por intereses. Aquí el tema no es que tengas mayoría, sino que puedas decidir, y está demostrado que intereses, poderes fácticos, o los que ya están enquistados en la zona de decisión, no quieren que nada cambie, y el PRI representa una buena parte de ese problema que tiene el país. Si efectivamente fuera un problema de agregar mayorías, la mayor parte de las entidades federativas estarían magistralmente gobernadas, porque todas tienen efectivamente en sus congresos locales mayorías absolutas, en donde los gobernadores pueden aprobar efectivamente sus cuentas, les pueden aprobar, lo acabamos de ver en Coahuila, donde le aprobaron una deuda absolutamente abusiva al gobernador. En fin, no creo que sea tanto un problema de crear mayorías por una vía u otra, sino independizar el sistema político de todos esos grupos de presión. Bien, es un tema que nos va a dar, porque empieza un debate, es un debate que arranca, pero tenemos que irnos al próximo bloque. No nos deje, vamos a tratar otros asuntos muy interesantes. Pero son intereses. Bueno, la semana pasada la Cámara de Diputados intentó, después de un año de retraso, nombrar a los 3 consejeros del IFE que falta para completar el Consejo General y cumplir con la norma constitucional que dice 9 consejeros en el IFE. Y no se pudo porque el PRI no ha salido de su
postura de nombrar a 2 de los 3 consejeros. El PRI insiste en que le corresponderían 2 de 3 consejeros, con lo cual, por un lado, se confirma que en realidad los consejeros no son personas autónomas, imparciales, con trayectoria propia, sino que son alfiles de los partidos. Nada más que lo que entorpeció, digamos, la negociación es que en lugar de que sea nombrado uno por cada uno de los 3 partidos importantes, como se hizo en las 2 etapas previas, uno por cada uno de los partidos, aquí el PRI dijo, no, a mí me tocan 2 porque ahora tengo mayoría. Y quiere sus 2. No ha cedido porque actualmente con 6 el PRI tiene 2. Entonces 2 de 6 le parece mejor que tener 3 de 9, que sería en el caso de que fuera uno por PAN, uno por PRD y otro por PRI. En cambio sí le parecería mejor o más o menos igual 4 de 9, que es lo que él propone, 2 de los 3 consejeros para tener 4 de 9 en el Consejo General. De lo contrario no va a ceder ni cedió, y entonces lo que ha hecho es echarle la culpa al PAN y PRD, porque si pues yo propuse una terna y el PAN y PRD no quisieron, como decir, bueno, pues ¿por qué no propones a los 9 mejor de una vez, ¿no? En una nueva renovación del IFE con puros priistas, con los 9 priistas, y si el PAN y PRD se oponen, como sería lógico, les echas la culpa igual, decir, son ellos los que están obstruyendo. Aquí, Adelante. perdón, ¿qué diferencia habría entre un IFE así, ya como lo pones tú, de que los personajes que estén allí son realmente voceros de los partidos, no son independientes, son alguien que repite lo que las órdenes que vienen de arriba? ¿Qué diferencia habría ahí con el Congreso? Sería más o menos una instancia similar. Y se trataba originalmente de que fuera completamente diferente, ¿no? De que fuera un peso moral en primer lugar. Pocos, pero buenos. Y que le dijeran autonomía directamente a la ciudadanía. No anduvieran necesitando de patrones, sino que ellos eran sus propios patrones o jefes en función de la ciudadanía. ¿De eso quedó algo? Yo lo que me pregunto es si hay un buen sistema para políticos tan protagónicos. Es decir, lo que tuvimos la semana pasada es 17 consejeros o 17 ciudadanos y ciudadanas perfectamente solventes. Y de esa lista aprobada por unanimidad, los partidos políticos han tenido un año para ponerse de acuerdo. Y eso no lo han logrado. Creo que desde ahí el sistema es vicioso. Y creo que si el PRI ha cometido algunos, digamos, actos de arrogancia, el resto de los partidos políticos no se quedan atrás. El Partido de Acción Nacional festejó con el PRD, cosa curiosa porque en el 2006 el PRD decía que el PAN les había robado las elecciones y ahora fue la coalición que evitó que hubiera una mayoría y se nombrara a los consejeros del partido, en fin, los consejeros de la mayoría. Hay que recordar que la mayoría no solo era el PRI, el Verde, el PANAL, también estaba el PT, el grupo de diputados obradoristas. Y Convergencia. Por ejemplo, PT y Convergencia votó, salvo 2 diputados que votaron en contra, todos los demás votaron con la mayoría, con lo cual tú tienes unos alineamientos raros ahí. Y al mismo tiempo que se le exige al PRI, y yo creo que es pertinente que se haga, sí hay que exigirle un comportamiento diferente al PAN y al PRD. En el caso de los consejeros que han sido, efectivamente, después, una vez terminado su encargo como consejeros vinculados al sistema político, el PAN tiene muchos más ronchas que el PRI. Incluso el PT tiene uno, Jaime Cárdenas fue efectivamente consejero y ahora es diputado del PT, y los periodistas dicen, oiga, usted me está acusando a mí de querer tener gente afín a mí, resulta que usted ha tenido secretarios de Estado, hasta aspirantes a la presidencia. Yo creo que sí hay un comportamiento vicioso. Nadie le cuestiona. Pero el tema es que pactaron 17, es decir, ya tenían 17, si los hubiesen sorteado, hubiesen podido decir, son consejeros que pueden llenar el papel, pero y aún así no lo quisieron. El PRI no quiere sortearlos porque no quiere a cualquiera de esos 17, quiere 2 de él. Bien, que sea él el que no. Todos estaban aprobados por unanimidad. Quiere 2, sí, ya lo sé, pero eso fue un acuerdo. Perdón, fue un acuerdo simplemente para decir, luego nos ponemos de acuerdo en cuáles. De entrada son 17 bueno, porque... Pero si los pasas es que valen. Para salir un poco del cuentachileo inmediatista en el que vamos cayendo, yo creo que vale la pena una reflexión del estado de nuestra democracia. El estado de nuestra democracia está en un momento en donde lo que se imponen son los intereses parciales de los partidos por encima del interés general. Cuando la designación de consejeros debía ser una elección que está buscando que todos operen, primero, que entren de acuerdo con sus merecimientos, con lo que han hecho, con su experiencia, con su prestigio, de haber sido éticos, de haber sido
eficaces en sus trabajos, y no de que están apoyados o apadrinados por el partido tal o cual, o que fueron vetados por el partido tal o cual, sino que salgamos de esa lógica y nos pongamos en una lógica de mucho mejores La única forma... valoración. La única, No, sí. pero déjame Sí, terminar de acuerdo. esta reflexión, porque en parte hay que señalar que como el partido que tiene, según el planteamiento que hacía Lorenzo, está la diferencia, hay alguna diferencia entre lo que pasa en el Congreso y específicamente en la Cámara de Diputados, que es la que tiene que nombrar, con lo que está pasando en el Consejo General del IFE, o lo que no está pasando. No, hay una identidad precisamente porque están todos luchando y se empantanan, se neutralizan cada una de las fuerzas y acaban neutralizando las decisiones que pueden tomarse en función del interés general o del bien común. Por eso digo, lo que decía es, eso no va a ocurrir en tanto los partidos sean quienes designan a los consejeros. Se pueden poner de acuerdo en repartir cuotas o no ponerse de acuerdo como no se pusieron en 2003, que dejaron fuera al PRD, o como ahora no Con se pusieron de acuerdo, consecuencias funestas porque ahora para el el PRI país. quería dejar fuera al PAN y al PRD. Es más, le ofreció al PAN 1, otra vez, yo me quedo con 2 y tú 1. Lo incluyó. Pero el PAN ya no quiso. Lo incluyó, pero había hecho la oferta de decir, tú te quedas con 1 y dejamos fuera al PRD. Y también fue luego con el PRD y le dijo, oye, pues pon 1 tú, yo 2 y dejamos fuera al PAN. Pero PAN y PRD ahora se pusieron de acuerdo de no repetir la experiencia de 2003. Porque eso fue un golpe muy duro al IFE del que no se ha repuesto, al haberse perdido el consenso. Y entonces el PAN ya dijo, ahora ya no estoy dispuesto a repetir. Lo reconoció como un error ahí en la Cámara. Dijeron, fue un error lo del 2003, no lo vamos a repetir. Entonces, al no tener la complacencia del PAN ahora, ya no se pudo por lo pronto. En ese sentido, qué bueno. Pero yo diría, mientras sean los partidos los que nombren, va a ser cuotas con gente afín a los partidos, que están haciendo una carrera político-partidista, con sus excepciones, pero eso no va a cambiar mientras los partidos no sean los que nombran. Pero yo quisiera decir esto otra cosa. PT y Convergencia, votando por una fórmula, los que quieren combatir la mafia del poder junto con López Obrador, votando por una fórmula donde hay 2 priistas y un panista. La mafia del poder de la que habla López Obrador, que dice que PAN y PRI son los partidos de la mafia. ¿Qué hace PT y Convergencia? ¿Qué les ofrecieron? Porque no puede ser así nada más, incluso dejando de lado o afuera a su principal aliado, que es el PRD. ¿Qué les ofrecieron? Y una pregunta, no estoy seguro si ellos hagan ese tipo de decisiones sin el visto bueno de López Obrador. Yo creo que López Obrador nos tendría que explicar qué pasó con sus partidos, aunque él sigue siendo formalmente parte del PRD, pero quienes lo apoyan y lo respaldan y lo tienen como candidato ya son estos otros 2. El Movimiento Ciudadano, incluso le dicen, y el PT. Yo creo que López Obrador tendría que decir qué pasó con esos partidos que ahora están en la órbita de la mafia, allanándole el terreno al candidato de la mafia, que es el candidato priista. Pero también neció mucho el PAN y el PRD. A ver, 2 veces en tribuna dijo Javier Corral, esto no es un asunto ad hominem, es decir, los que pasan podrían pasar. El tema es que el PRI Eso dijo, no es cierto. yo quiero, lo dijo 2 veces Sí, Corral, sí, no, esto lo no dijo es un Corral, problema pero ad no es hominem, cierto. es decir, los expedientes están aprobados por todos, por unanimidad. El tema es, yo apadrino uno, tú apadrinas otro, y tú apadrinas otro, o el PRI apadrina 2. Yo creo que el tema es, y ahí sí hay un problema de protagonismo serio. No, es que a final de serio? cuentas... Ahora, tú que sabes de esto más que nosotros, te has metido muy a fondo, ¿qué pasa si se quedan sin los 3? Porque no vamos a decir que las personas que se propusieron son, caramba, en ellos está la diferencia entre un buen IFE o un mal IFE. Tengo la impresión de que si entran, seguiría el mismo IFE mediocre que tenemos ahora, que ya no se le puede creer. ¿Qué pasa si el pantano es eterno y ya no vienen los 3? Que es muy probable que eso ocurra. Yo no creo que se caiga la elección ni nada por el estilo. Es decir, entonces la elección no. La elección y la organización depende de la estructura, que es ahí está, y no depende ni siquiera del Consejo General, sino de la Junta Administrativa. Esa parte no hay problema, pero la toma de decisiones sí. Por un lado, la legitimidad. Por otro lado, sí hay cuestionamiento, incluso legal, por muchos especialistas dicen, porque la Constitución dice 9 consejeros. Sí, claro. Aunque el tribunal ya dijo que no había problema, pero al final de cuentas sí hay un problema O ahí sea, de alguien podría jurídico. impugnar y decir, la elección Lo tiene están un vicio haciendo. de Hay un origen. grupo de ciudadanos que está impugnando. No hay 9. Sí, y hay además grupos se de podrían ciudadanos que empatar un montón de decisiones. Y que ¿no? pueden empatar decisiones importantes y entonces se quedan ahí paralizadas. Claro Ya- que hay ya un ha problema, ocurrido, claro ¿no? que hay un problema ahí. Yo de todas maneras insistiría en el hecho de que PAN y PRD
pudieron haber dicho, a ver, ellos tenían otra terna también que el PRI no aceptó. Si de veras los 17 valen, como el PRI decía, oigan, ¿por qué no aceptan mi terna? Si los 17 ustedes dijeron que tienen el mismo valor de autonomía, etcétera. Sí, bueno, aquí hay otra terna, que no era la misma, porque no habían dos del PRI, sino uno del PRI, uno del PAN y uno del PRD, y el PRI no aprobó. O podrías hacer insaculación, sorteo de los 17. El PRI tampoco quiere. Esa es la mejor, Pero yo creo que vale la No quiere pena. porque el PRI quiere sus dos alfiles. Yo creo que vale la pena aclarar para el público, para nuestra gente que está escuchando y viendo este programa, Y para nosotros mismos. que en 2012 ya no puede hacerse el cambio al que apunta José Antonio, No, ya es decir, no. que ya no sean los partidos. No. Porque no se pueden hacer cambios en materia electoral de tal manera que nos vamos a soplar un IFE como el que está de aquí a 2012. Tal vez después se pueda hacer y sacar una nueva fórmula de nombrar a la autoridad fundamental Así del es. proceso electoral, pero no para 2012. Tal vez como los candidatos independientes hasta el 2015. A mí desde el punto de vista político me resultó todavía más contrastante que el obradorismo pactando con el perismo, perredismo y panismo celebrando IFE ciudadano. Digo, eso está también más raro que un perro verde. Y sí creo que el tema central sigue siendo el tema de las mayorías del que hablábamos hace un ratito. Es decir, si pactan 4 partidos de estirpes ideológicas diferentes y tienen una mayoría, resulta que tampoco se puede procesar 5, el asunto. Porque se requiere mayoría calificada. Mayoría calificada. Por tanto, hay una cosa que se emparenta más con la virtud de los partidos para pactar determinadas cosas. Han tenido un año y no han logrado un acuerdo sobre 17. Y el tema sigue siendo, si usted pone 2, entonces yo me salgo del consenso. Y me importa un pepino que le meta incertidumbre al año electoral. Sí. Entonces, las responsabilidades son de todos los partidos. Y fantástico, esto quiere decir que la clase política y el mexicano normal, común y corriente van por 2 caminos muy distintos. La clase política va en su mundo raro, ¿no? O con un oxígeno distinto, y tienen su lógica y siguen en ella porque saben que no les va a pasar nada, que la ciudadanía es impotente frente a ellos, es como un monstruo que le cayó y no se lo puede quitar. Y como saben que no se lo puede quitar, pues podrán ustedes decir lo que quieran de nosotros y en las encuestas sacar que el diputado es lo peor, y No pasa nada. Nos tenemos que ir. Efectivamente, no tenemos los instrumentos suficientes para exigir cuentas a nuestros diputados ni representantes en general, pero se nos terminó el tiempo. Regresamos en unos minutos. Yo les propongo que en este bloque nos ocupemos de Guerrero y de Veracruz. Son 2 entidades federativas que en los últimos meses han sido convocadas a las urnas. Los ciudadanos de esas 2 entidades han electo gobernadores. Y en el caso de Veracruz ganó el PRI, en el caso de Guerrero, un priista que se pasó en el último minuto al PRD consigue efectivamente el triunfo con la declinación del PAN. Debo decir que en el caso de Veracruz, un grupo importante de panistas también apoyó en última instancia al gobernador. De hecho, el secretario de gobierno de Veracruz fue en su momento candidato al gobierno de ese estado. Y lo que me pregunto, más allá del propio operativo, que tiene por supuesto implicaciones importantes, estamos hablando que en Guerrero hubo paro en las escuelas, ni siquiera esta cuestión mínima de poder ir con certeza a la escuela se está consiguiendo, el mínimo vital. El caso de Veracruz, asesinatos a mansalva. El tema que yo les propongo es cómo explicarse que un sistema electoral tan eficaz, vimos a todos los partidos políticos moviendo sus aparatos electorales, el PRI en Veracruz, y cuando digo eficaz no quiere decir que esté bien, pero lograron pactar con la maestra, con los petroleros, articular mayorías, traficar con ciertamente política social, y al momento de gobernar, a pesar de tener el gran apoyo popular, son los 2, un gobierno priista, un gobierno perredista, incapaces de darles a su población el mínimo posible. No estamos hablando de estados fronterizos o estados con complicaciones mayores, estamos hablando de 2 estados costeros, no están por tanto en la primera línea del tráfico de drogas en nuestro país, que es la frontera norte, y yo me pregunto, y se los pregunto a ustedes, ¿realmente el problema de este país está en la incapacidad de una estructura completa de un estado, independiente, insisto, del proceso electoral que tuvo lugar y dio como resultado gobiernos con mayorías, en algunos casos estables, pero con una incapacidad absoluta de gestionar los asuntos públicos, en este caso uno tan elemental como la seguridad, y volvemos después de todos estos años, insisto, con un gobierno priista y un perredista, a la misma dosis que nos ofrecieron desde el inicio del sexenio. Viene el gobierno federal y los apoya durante algún tiempo, es el modelo Michoacán,
después Tamaulipas y después Nuevo León. Me sorprende por las dos cosas. Uno, la incapacidad de gestionar de los gobiernos locales, y la segunda, porque el médico sigue recetando la misma dosis. Es decir, una vez que se colapse la situación, que venga el gobierno federal y haga su parte. Y supongo que en 2 o 3 años tendremos el mismo debate que ahora tenemos en Tamaulipas, en Nuevo León, y ahí seguimos. Yo quisiera reflexionar un poco sobre cómo el narcotráfico, el crimen organizado, para describirlo más ampliamente que el mero narcotráfico, porque están ya en muchos de los delitos más agraviantes, ¿verdad? Secuestro, tráfico de personas, tráfico de armas, etcétera, ha venido bajando del norte al sur. El desarrollo estaba en el norte, donde había más recursos, más ingresos, más educación, años de escolaridad si quieren, era el norte. Centro-norte fue bajando y ahora estamos ya con una permeada del narcotráfico y del crimen organizado en estos 2 estados que mencionas, Leonardo, uno en el Golfo o Atlántico y otro en el Pacífico, en Guerrero, ¿verdad? Veracruz y Guerrero. Y está bajando. En el sur, el narcotráfico más intenso y el crimen organizado más amplio que se ha registrado está en Cancún, donde está el dinero del turismo, que es abrumadoramente amplio, pero las otras entidades tienen algún consumito, pero ahora está bajando a los estados importantes del sur, como Guerrero y Veracruz, de una manera brutal. Lo de Veracruz es verdaderamente alarmante. En unos días, menos de un mes, 100 ejecutados, la renuncia del procurador, las denuncias de corrupción que se están abriendo, es amplísimo. Y el sur, que es nuestra reserva en muchos sentidos, donde está la mayor parte de la población, que no tiene recursos, pero que tiene valores morales todavía más firmes, como los campesinos, en fin, está empezando a llegar este cáncer que se está transmitiendo. Hace tiempo que llegó, hace tiempo que está cerca de Guerrero, bueno, pues está en Michoacán hace ya mucho tiempo que llegó, y en Morelos no es que esté llegando, es que allí ya puso su residencia. Entonces, no estoy tan seguro de este símil que haces como alguna enfermedad que va bajando del norte al centro. No había comparación de lo que había en el norte. Tampoco, ¿no? el hecho del dinero, porque el narcotráfico no está por el dinero mexicano, está por el dinero norteamericano. Entonces, entra por donde le conviene mejor, donde están más aptas sus puertas, y puede ser una zona pobre como Acapulco, a lo mejor ahí llegan las embarcaciones y es una parte importante del tránsito, o puede llegar a Cancún, que también es una ciudad abierta, es así con mucho dinero. No creo que sea el ingreso per cápita promedio de la zona una variable importante. Para el mercado de la droga interno, sí. Sí, pero el mercado de la droga interna pequeño. es pecata minuta comparada con el mercado externo. Ahora, en el caso de Veracruz, ¿por qué explota ahora? Lo que vemos, bueno, en Guerrero también, pero en Veracruz es más llamativo, es cuando viene el cambio de gobierno entre 2 priistas. Pero es ese momento en que un grupo lo deja y otro grupo que parecían ser parte de lo mismo, pero ya no son exactamente lo mismo, empieza a ejercer el poder. Es en esa coyuntura. ¿Tiene algo que ver el que un sexenio termine y otro sexenio se inicie y que los poderes del narcotráfico aprovechan eso para recomponerse? ¿Es una posibilidad? Puede ser, porque no creo que sea casualidad en el caso de Veracruz, que es terminando el gobierno de Fidel Herrera, donde más o menos las cosas, porque lo que creo que dice Pauli, no sé, a ver, lo que yo entendí, es el problema efectivamente está desde hace mucho tiempo en términos del narcotráfico, la presencia de carteles, pero lo que es relativamente nuevo es la violencia. Es decir, la violencia que se va disparando. La intensidad de violencia que se disparó con el gobierno de Felipe Calderón, sí la había, se estaba disparando, estaba creciendo con Fox, es cierto, pero con Calderón se disparó a los niveles que ya se han medido, es decir, se hizo exponencial. Pero efectivamente en algunas zonas más que en otras, y lo que estamos viendo es una especie de metástasis, que es una figura que incluso el propio gobierno ha utilizado, el propio gobierno de Calderón ha dicho, es como que encontramos que era cáncer y de repente estamos viendo una especie de metástasis que llega ahora a Veracruz, en Guerrero ya estaba, pero se ha intensificado
y está llegando al DF, porque aquí también, no porque sea nuevo el problema del narcomenudeo, del crimen en general, de la delincuencia, pero no esos niveles de violencia, de encontrar colgados y cabezas en los puentes, y ya empezó en el DF, es decir, se está efectivamente expandiendo, y hay todavía algunos estados que aunque tienen el problema del narcotráfico, no se ha dado ahí la violencia, probablemente o porque es un solo grupo el que controla el mercado, y entonces ahí es donde no hay violencia. Es cuando se empiezan a dividir que entonces se dispara la violencia. Sí, podrían ser varios modelos, ¿no? En Acapulco dice que son 17 mini cárteles que se están repartiendo, desde el narcomenudeo hasta la venta a turistas. En el DF ciertamente ha habido algunos escarceos, pero hasta ahora hemos tenido un patrón de gobierno que responde a las expectativas mínimas de que hay una presencia de un Estado, de un gobierno, en este caso que es capaz de repeler eso. El caso del muerto en Wings, en la zona de Ejército Nacional, y los 2 decapitados, por cierto, muy cerca ambos de Sedena, es quizá una casualidad, pero ahí está el tema, con, digamos, respuesta apropiada de un gobierno local. Yo lo que me pregunto, y tomo la reflexión que pone Lorenzo de cara al 12, si efectivamente los cambios de gobierno te llevan a que ciertas cosas que estaban amarradas, en el caso de Veracruz fue de PRI a PRI, en el caso de Guerrero fue de PRD a PRD, y tienes también una ruptura que te lleva a que no puedes controlar ni las calles. Es decir, no puedes garantizar que la gente vaya a las escuelas si el asunto es lo suficientemente delicado como para que las distintas fuerzas políticas, en vez de seguir teorizando que si la estrategia de Calderón, aquí o allá, total, Calderón ya está a punto de irse. El tema es, oiga, ¿y realmente sus gobiernos locales tienen alguna capacidad de gestión diferente a lo que se ha hecho a nivel federal? Tengo la impresión de que no, y ciertamente seguir aplicando el modelo de que vengan los federales a ayudarnos para que los niños vayan a la escuela con helicópteros de la Policía Federal, yo la verdad es que creo que eso no es ninguna solución, y sí veo con preocupación cómo se va perdiendo terreno. Antes era Tamaulipas, se perdió Nuevo León, ahora va a Veracruz y Guerrero. ¿Qué esperamos? ¿Se pierda todo el país? Yo lo que trataba de hacer era explicar un poco esta metástasis. Creo que hay una forma de conciliar, esta forma que efectivamente parte de donde está lo más rico, que es el extranjero, que es Estados Unidos, que probablemente es el consumidor, dicen, del 70% de todos los estupefacientes del mundo. Claro, pero el norte es el que está ahí pegado. Y ahí el narcotráfico fue muy intenso desde hace mucho tiempo en Sinaloa, ahora lo vemos en Chihuahua, en Nuevo León ahora es intensísimo, etcétera. Efectivamente hay algunos puntos del sur que van creciendo en narcotráfico, porque eso se tiene que extender en función básicamente no solo del mercado interno, es decir, de la capacidad de compra, creo que en eso tienes razón, sino también de las posibilidades de tránsito, de asegurar, de protección. Por eso está el único gobernador que está preso es el señor Villanueva, que ahora está en Estados Unidos, ya lo enviaron para allá, ¿verdad? Porque había toda una protección de autoridades que ahora se va haciendo más o menos visible, si no para el narcotráfico en todos los casos, en este de Nuevo León que vamos a tratar más tarde, bueno, está habiendo una protección enorme del narcotráfico a través de empresas o entidades que, como los casinos, lavan dinero, ¿no? Oigan, hay una tendencia entre nosotros y en las ciencias, en la ciencia política en general, a usar símiles de la medicina y de la biología y la metástasis. Pero si la usamos, generalmente la metástasis termina por matar al paciente. No hay forma de resolverlo. Entonces, si se usa desde el gobierno este concepto de metástasis, pues vamos consiguiendo nuestros pasaportes y vámonos, porque el cuerpo ya está casi condenado. Propongo que no lo usemos. Mejor decir que tiene anemia. Todavía hay tiempo de una cirugía para quitar una gripa, que está anémico, no logran controlar ni sus ciudades. Entonces, una pausa, regresamos. Bueno, para terminar, a mí me tocó meterme con algo que, confieso, no entiendo del todo, pero que sé que es bien importante. Tenemos que Adalberto Madero, que fue alcalde de Monterrey entre el 2006 y el 2009, ahora está en problemas legales. Y puede ser, no el pez gordo que nos prometieron en el 2000, hace 11 años, pero un pececillo que no es un charal, sino algo ya más sustantivo.
El que haya ido la policía por él el domingo y se le acuse de varias cosas. Por un lado, de mentir a la hora de hacerle frente a un amparo, y por otro, de andar teniendo, en fin, de no usar bien el dinero que se le dio para el desarrollo de Monterrey. Y tenemos al alcalde de ahora, al señor Larrazábal, cuyo hermano, bueno, ya se hacen los chistes de la venta de quesos, del queso Borno, que es un queso de Oaxaca muy famoso ahora, y resulta que ya son 2 alcaldes de esa ciudad que se preciaba, sobre todo su clase industrial, que eran los que finalmente dominaban ahí, se preciaban de estar en control de todo esto. Bueno, pues, ¿qué estamos viendo? Es el principio de una aplicación ya en las postrimerías de este sexenio, de aplicarle la ley a peces semigordos, o es una cosa rarísima que no va, una golondrina que no hizo verano. Yo creo que es el final de algo insostenible. Ciertamente los empresarios, cuando se abrió el proceso para seleccionar candidato del PAN al gobierno de Nuevo León, estas elecciones que ganó Rodrigo Medina y que estuvo el senador Elizondo como candidato del PAN, le pidieron al PAN, y fue un desplegado público, que por favor no se les ocurriera apoyar a Maderito, como le llaman allá en Monterrey, y le sacaron toda una serie de irregularidades, de abuso, de atropello. Estoy hablando del grupo empresarial de Nuevo León, diciendo, a ver, si quieren que sigamos apoyando al PAN, dijeron, no puede ser el señor Madero. Por tanto, su situación era cada vez más complicada. Es Vox Populi en Monterrey, que una buena parte de los casinos que se han instalado en la zona de Monterrey y en toda la zona metropolitana, porque hay varios alcaldes que están metidos también en eso, se dio bajo su, precisamente, administración. Por tanto, ya traía cola desde hace bastante tiempo, ya para que los empresarios te veten como aspirante. Quiere decir que estaban perfectamente inconformes con el asunto. El tema de Larrazábal, bueno, pues es escandaloso por las razones que todos sabemos. Por tanto, lo veo como algo ya insostenible para un PAN que seguía diciendo que, a pesar de todo, era el partido de la gente decente y que defendía valores y todo lo demás. Yo creo que en Monterrey quedan, en este caso concreto de Madero, quedan claras 3 cosas. Una, que el PAN no tiene mecanismos de selección de sus candidatos. Estamos hablando de una de las alcaldías más importantes del país, particularmente rigurosos. 2, que no está escrito que solo un partido sea corrupto, que está clarísimo que a la hora de ejercer el poder puede haber despotismo y corrupción en cualquier otro, y los millones de pesos que hacen falta para hacer campaña política. Yo no descarto que él se haya quedado mucho dinero para su pecunio personal, pero una buena parte de todo este dinero, al parecer, es para seguirse moviendo en el sistema político, lo cual creo que es una cosa absolutamente funesta. Pero bueno, en todo caso creo que es algo ya insostenible para el PAN. Bien, y a mí me gustaría pintar un poco la escena anterior a la detención de Adalberto Madero. Se encontraba en Francachelas, estaba asistiendo a un show de la Gloria Trevi, después se fue a un bar y estaban celebrando en gran medida el sábado, ¿verdad? Y el domingo llegó la PGR y lo capturó. Y lo capturó porque primero hay una serie de, como ya se apuntaba, de juicios que le han instaurado a esta persona. Está acusado de tráfico de influencias. Está acusado de desvío de 2 millones de pesos que le han podido comprobar aparentemente. Está acusado de rendir falsamente un informe justificado en el amparo en donde se le mencionaba a él, siendo alcalde, como autoridad responsable. Entonces, en el informe hay falsedades que él sostiene y esto es muy grave cualitativamente, independientemente de los años de prisión. Es decir, una autoridad que para no otorgar un amparo está falseando las cosas, incurre en una responsabilidad moral, de moral pública mayúscula, según mi perspectiva. De tal manera que estamos viendo cómo este alcalde, que además estuvo inodado en los permisos a varios de los casinos, se habla de que es socio, incluso está pendiente de comprobar y hacer la liga con lo del Casino Royal, pero ya está mencionado por ahí, es un indicio que está habiendo.
Bueno, estamos en presencia de alguien que ha recibido muchos fondos. Incluso hubo un reportaje en Proceso, en donde se hablaba de que este señor Rojas Cardona, que llaman el zar de los casinos, entregó a Adalberto Madero y a otro candidato del PAN a otra alcaldía muy cercana a la zona conurbada con Monterrey, $5 millones para su campaña. Esto nos hace recordar algo que declaró hace tiempo en una universidad americana Demetrio Sodi. Dijo, el 70% más de lo que está autorizado se está gastando en las campañas. Y eso lo dijo un candidato, porque le imputaban a él estar gastando más. Y lo publicó dijo, Aguayo, ¿ah? Sí, lo han publicado muchos, lo han dicho Aguayo, Denis Dresser y otros. Lo dijo, yo estaba ahí en la Universidad de Yale. De Yale. Tú estabas también. Bueno, esto está hablando de que en el caso de Adalberto Madero, pues parece ser cierto, ¿no? ¿Qué nos espera para las elecciones de 2012? ¿Hasta dónde van a intervenir con este financiamiento y en qué medida se va a desbordar? Bueno. Este es un foco rojo, desde luego, que habrá que seguir con atención. Pero volviendo a la pregunta de Lorenzo, ¿sería esta una nueva política del gobierno del PAN para procesar incluso a quienes son miembros de su partido? Yo diría, bueno, esa debió haber sido desde el principio. Claro. Eso era parte de lo que nos ofreció, irse contra los corruptos de cualquier partido, incluidos del mismo. Que es lo contrario a lo que hacen los partidos en México y en otras partes del mundo también, pero no en todas las democracias los partidos en automático protegen a su gente. Cuando ya hay indicios en donde sí puede haber corrupción o ya hay elementos, entonces lo que primero que hacen los partidos es deslindarse y decirle, pues tú te las arreglas ahí con la justicia y tú pones tus pruebas, porque de lo contrario absorben el costo político, pero aquí, lo hemos visto en Japón, lo hemos visto en Estados Unidos, en varios países, y aquí no, aquí los partidos tienden a proteger a sus militantes. Vaya, el PRI lo sigue haciendo, pero ahí está protegiendo a Humberto Moreira, ratificándolo como dirigente del partido. Está, en fin, los aplausos a Arturo Montiel, cuya corrupción fue exhibida claramente hace 6 años y ahora aparece en un acto público junto con Enrique Peña Nieto y los priistas aplaudiéndole. Probablemente la hazaña de ser corrupto sin que te agarren, lo cual en México no es tan difícil porque aquí la impunidad es lo que prevalece. Sí. Pero si ahora el PAN quiere contrastar precisamente, vean a los priistas protegiéndose entre ellos mismos y cubriéndose las espaldas, nosotros sí nos vamos contra algunos funcionarios panistas que hayan incurrido en corrupción o presuntamente. No, para nosotros eso no es un problema. Lástima que lo hace hasta ahora, porque vaya que ha protegido también a varios panistas con elementos y con indicios de pues varios delitos de corrupción, de tráfico de influencias, en el caso de Marta Sagún. Bueno, hasta César Nava, que se compró un departamento de 25 millones según los vendedores, y el PAN salió a decir, no, es de 7 millones, lo que pasa es que era una ganga, o sea, protegiéndole las espaldas a lo que probablemente sea pues un enriquecimiento no tan explicable en el caso de César Nava. Ahora, poniendo este tema específico de Monterrey con algo que tocábamos en el segmento anterior, lo del narcotráfico teniendo una influencia inesperada, brutal y dramática en el norte de México. ¿Estarán ligados? ¿Está ligado el hecho de que se está ahora viendo a un nivel intermedio lo de la corrupción? ¿O es pura coincidencia que también haya coincidido con esta corrupción la violencia en Nuevo León? Porque si son 2 alcaldes bajo sospecha y justamente en ese periodo se incubó y luego estalló esta pústula de que es la corrupción con el crimen o por el crimen organizado, ¿está ligado esto? Yo creo que sí. Yo creo que está claro que la corrupción de las autoridades favorece enormemente la presencia del crimen organizado. Y ahí, ¿cómo cortamos esto? Este círculo vicioso. Yo creo que haría falta una autocrítica seria. Bueno, primero espero que a la PGR no se le caiga el caso, como se le han caído un montón. Es decir, fíjese que no pudimos comprobarle a este señor. Sí. Bueno, y todos los demás. Eso, digamos, hay que tenerlo como un escenario firme, pero sí exigirle al PAN una autocrítica mucho más amplia. Digo, de memoria lo cito, pero creo que es la alcaldía más importante que tiene todo el país, porque Guadalajara la gobierna el PAN, el PRI, y la Ciudad de México la gobierna el PRD. La alcaldía más importante que tiene en el país. Las
segunda ciudad en importancia desde el punto de vista económico de este país, y habría tenido, si se comprueba todo esto, 2 administraciones panistas al hilo, con graves compromisos, digamos, de la ética pública de sus 2 alcaldes. Yo creo que esto sí merece, no que se les pudrió una manzana, sino una lectura mucho más amplia. Yo sigo al presidente cuando dice que los gobiernos de Tamaulipas, de Veracruz, todo lo demás han sido un desastre. Pues ahí tienen 2 en una ciudad muy importante para este país. Insisto, probablemente la alcaldía más importante que gestiona Acción Nacional, con 2 taches del tamaño del mundo. Sí creo que hace falta una autocrítica enorme. No se puede ganar la batalla contra la delincuencia cuando 2 de tus alcaldes al hilo están metidos en negocios turbios. Y Larrazábal se defendió bien, ¿verdad? No lo sacaron, no pidió licencia. Sí, el hermano está arraigado, ¿no? Pero él Por no. 30 días, ya Pero se va a él acabar. pidió licencia y dijo, no, yo me quedo. Entonces, organizó su consulta. ¿quién manda allí? Pero en fin, esta interrogante se la dejamos para la siguiente semana. Por ahora nos tenemos que despedir. Buenas noches.